Queridos hermanos, este domingo recibe varios nombres. Domingo de la octava, porque hoy se cumplen exactamente 8 días de la resurrección del Señor. También se conoce como Domingo in albis, o Domingo de las vestiduras blancas, porque en este día los neófitos, es decir, los que fueron bautizados el domingo pasado, deponían las vestiduras blancas que habían recibido en el bautismo. Y también a causa de los neófitos que acaban de renacer por medio del santo bautismo, este domingo se llama Domingo de Quasimodo. ¿Por qué? Porque la misa empieza con una antífona tomada de la primera carta de Pedro 2:2, que en latín empieza Quasimodo infantes, que significa como niños recién nacidos ansíen la leche espiritual pura. Es una expresión dirigida expresamente a los neófitos acabados de bautizar y son como niños que han nacido en el seno de su madre la Iglesia. Y por eso se les dice, así como los niños recién nacidos ansían, desean poder recibir la nutrición de la leche del seno de sus madres, así también ustedes recién nacidos aspiren, deseen esa leche espiritual que es la fe en Jesucristo, esa que les ayuda a vencer el mundo. Quizá la palabra Quasimodo a ustedes les recuerda una película, la película El jorobado de Nuestra Señora, que se llamaba Quasimodo, esta famosa novela de Víctor Hugo, que se desarrolla en torno a la gran iglesia de Notre Dame, Nuestra Señora de París. ¿Y por qué se llamaba Quasimodo? Porque este niño fue encontrado, fue abandonado a las puertas de esa catedral este día de octava de Pascua. Un niño deforme, abandonado, se le acoge y se le da el nombre de Quasimodo, ¿verdad? El infante que es llevado a la iglesia y es acogido en la iglesia en la octava de Pascua. Importante es que todos, de alguna manera, sintamos esta urgencia de nutrirnos de esa fe que nosotros recibimos en el santo bautismo. Hoy también, hermanos queridos, este domingo se conoce como el Domingo de la Divina Misericordia y se llama así por disposición de San Juan Pablo II, que decretó que en este domingo se celebrara esa fiesta de la Divina Misericordia. La octava de Pascua, por lo tanto, es el domingo de la Divina Misericordia, porque en ella, como vemos en el texto, Jesucristo nos ha mostrado de una manera real y eficiente su misericordia. Fíjense que Jesús se aparece a los discípulos 8 días después de la resurrección, les dice Shalom, paz a ustedes, e inmediatamente les muestra las manos y el costado. Normalmente las personas son reconocidas por el rostro y por eso puede parecernos extraño que Jesús se dé a conocer mostrando sus manos y su costado. ¿Por qué? Lo primero que hay que recordar, y esto ustedes ya lo saben muy bien, que tras la resurrección ya nadie es capaz de reconocer a Jesús como antes, mirándole a la cara. María, cuando lo vio en el huerto, pensó que era el hortelano, no lo reconoció.
Los discípulos de Maús lo tenían al lado, caminaron un buen trecho, hablaron con él y no lo reconocieron. Y así prácticamente ninguno de los discípulos reconoció ya a Jesús por verle el rostro. Algo pasó y sabemos lo que es el misterio y la gloria de la resurrección, que hacen que ya no procuremos ver a Jesús como lo veíamos antes. Sin embargo, sus manos y su costado heridos son muy importantes porque manifiestan, hacen evidente, recuerdan su sacrificio, su entrega. Esas heridas en las manos, en el costado y en los pies, evidentemente, son evidencia de esa misericordia divina manifestada en Jesucristo crucificado. Ahora ha resucitado. Y aunque ya no se le pueda identificar por su rostro, las heridas en su cuerpo claman, dicen, proclaman: es el que te ha salvado muriendo por ti. Y qué lindo, hermanos queridos, que Jesucristo no haya querido renunciar a las heridas de su cuerpo. ¿Cuánta gente paga un dineral por tener una cirugía estética que le borre alguna herida, alguna cicatriz? Jesús, que podía, siendo Dios, aparecerse sin ninguna señal, hace de esas cicatrices su trofeo. Manifiesta para ti y para mí su infinita misericordia. Las manos del Señor están llenas de las obras de Dios. Antes de su pasión, Jesús había dicho a quienes dudaban de él: si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a las obras, para que reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. En aquella época, donde no había estudios de genética para descubrir si alguien era realmente hijo de alguien, una de las maneras más certeras para determinar fulano es hijo de sultano es que era imitador de las obras de su padre. Tenía sus mismas características morales, no tanto físicas. Con sus manos Jesús ha tocado y ha curado a tantos enfermos, leprosos, ciegos, sordos. A los niños les impone las manos para bendecirlos. A Pedro lo salva de morir ahogado tomándolo de la mano. Jesús, podemos decir con nuestra expresión, manifestó e hizo la misericordia a manos llenas. Nosotros tenemos esa expresión, ¿verdad? Cuando alguien es muy generoso y distribuye algo con mucha generosidad, decimos: estaba allí entregando las cosas a manos llenas. Las manos de Jesús están llenas. Además, este gesto reafirma la identidad entre el crucificado y el resucitado. Porque es importante que el resucitado tenga las heridas de los clavos, de la lanza, porque es el mismo que fue crucificado, es el mismo que ha resucitado. El costado del Señor resucitado es el mismo del que Juan vio manar sangre y agua cuando fue traspasado por la lanza en la cruz. Esa sangre y esa agua de la que nos habla la primera lectura, que son símbolo del bautismo y de la Eucaristía, que reciben toda su eficacia del sacrificio redentor de Cristo y que simboliza sobre todo el agua al Espíritu Santo,
pues Jesús mismo había anunciado de que quienes creyeran en Él manarían torrentes de agua viva. Y Juan dice, esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo que recibiría a los que creyeran en Él. Estos dones, bautismo, Eucaristía y los demás sacramentos, el don del Espíritu Santo, Jesús se los confía a la Iglesia, pues en ella se hace presente hasta el fin del mundo el Señor. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso Jesús, dice hoy el Evangelio, sopla sobre los discípulos, no sobre uno, no sobre los más importantes, no solo sobre Pedro, Santiago y Juan, sobre todos. Y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y les manda, reciban este poder, sobre todo para derramar gracia, misericordia y perdón sobre aquellos que lo necesiten y lo reclamen, porque el perdón no se puede imponer, hay que pedirlo. Hay que pedirlo con humildad. Pero Dios ha dado a la Iglesia, mediante el sacramento específico de la reconciliación, el poder y la gracia de perdonar pecados. Pero como todos los dones de Dios, hay que transmitirlos. La Iglesia está llamada a convertirse en ese espacio vital donde alcancen a todos estas gracias. Jesús las envía a la Iglesia como Él fue enviado por el Padre. Y así, donde está la Iglesia, allí está la casa de la misericordia de Dios. Recuerdo la imagen del Apocalipsis que dice que Juan vio que la Nueva Jerusalén bajaba del cielo como una ciudad espléndida, con 12 puertas, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Pero lo interesante es que esas puertas nunca se cierran. Eso lo dice el libro del Apocalipsis. Están abiertas las puertas día y noche para que todo aquel que necesite la misericordia de Dios pueda recibirla. Recuerda la imagen tan bella del Papa Francisco de feliz de memoria, que hablaba de la Iglesia como esa tienda hospital en medio de una batalla donde hay que salvar a la gente y muchas veces no hay demasiado tiempo para hacerle muchos discursos. Hay que atenderlos, hay que cuidarlos, hay que mostrarles cariño y afecto. La misericordia se manifiesta también en el sacramento de la reconciliación, pero no es el único medio. A veces ni siquiera es posible si antes no se ha sentido la caricia de la mano de Dios a través de la Iglesia. Por eso tantas personas que se han sentido maltratadas no van a la Iglesia. Personas, gracias a Dios, eso la Iglesia lo ha corregido muchísimo, a los presbíteros, que cuando están administrando el sacramento de la reconciliación, sepan que es el sacramento de la misericordia. No es para humillar, no es para vejar, no es para amenazar. Si una persona no se siente querida y amada, respetada, no va a ir a confesarse. Por eso la misericordia se manifiesta en ese sacramento, pero tantas veces tiene que ser precedido el sacramento por la misericordia. Reciban el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que perdonen los pecados. Tomás está ausente cuando el Señor visita a la comunidad y Jesús no se le apareció por allá. Esperó que Tomás regresara a la comunidad.
Y ahora lo digo a las personas que nos ven a través de estos medios. Si usted no tiene una razón de salud para estar en su casa hoy, ¿qué hace en su casa? Tiene que estar aquí. No podemos, porque algunos se han quedado después de la pandemia en casa, están, como decían en mi casa, gordos y colorados, ¿no? Y van a todas partes, pero el domingo no pueden venir a la iglesia. Los que por razones de salud y otras razones, por ejemplo los hermanos encarcelados, los que están atendiendo a los que están enfermos, no pueden venir, Dios los bendiga. A Jesús, cuando le dijeron, o él lo sabía, que Tomás no creía porque no lo había visto, el Señor esperó que Tomás llegara el domingo siguiente a misa, bueno, a la comunidad, y allí se le apareció. Y allí también pudo ver él las manos y el costado de Cristo. Él había dicho, si no no solo verlas, sino algo que es de verdad una falta de respeto. Y yo sé que Tomás no lo hizo, perdónenme, hay muchos cuadros que presentan a Tomás metiéndole el dedo en la herida de los clavos o la mano en el costado. Eso no lo hizo Tomás. Le bastó ver al Señor. Creyó. Y Jesús utiliza esa incredulidad inicial de Tomás para también a nosotros fortalecernos la fe. Y le dice, bienaventurados los que crean sin haber visto. Jesús había pedido a sus discípulos que fueran misericordiosos. El Evangelio de Lucas dice, sean misericordiosos como mi Padre Celestial es misericordioso. Para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Y además añade, en verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Hoy pensemos en lo siguiente, hermanos queridos, recomendación de este servidor. Al recordar cómo el Señor muestra sus manos y su costado, evidencia de su misericordia, recuerden que ahora no le toca a Jesús seguir mostrando sus manos y su costado. Para eso tiene tus manos y las mías. A nosotros nos toca mostrar al mundo la misericordia de Dios, para que el mundo crea. Por eso, en la lectura de Hechos de los Apóstoles se dice que la gente estaba asombrada de las maravillas que hacían los hermanos de la primera comunidad. Pero sobre todo estaban asombrados del amor que se tenían mutuamente, de cómo atendían a sus enfermos, de cómo compartían lo que tenían. Eso, hermanos, puede hacer grandes maravillas de conversiones. A nosotros nos corresponde, pues, llevar a otros la presencia salvadora y misericordiosa de Dios a través de nuestras buenas obras, para que así la gente quede también asombrada de cómo nosotros nos amamos y quieran estar aquí con nosotros. Eso también es ser misionero en la iglesia. Amén.